este minuto, el juego comienza. Abrimos las barreras geográficas del deporte en Conectados Contigo Radio y convertimos todo en un espacio sin fronteras. Así que prepárate para debatir los acontecimientos del mundo deportivo con un toque diferente. Se viene. Encuadre Deportivo, el deporte sin fronteras. Y hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan? Bienvenidos a Encuadre Deportivo, el deporte sin frontera, a través de la señal de Conectados Contigo Radio. Credibilidad, cercanía y entretenimiento. En la producción de este espacio, nuestra amiga la maminesca Jessica Thompson. En los controles, dirección y producción general, Maylin Naveda. Con la compañía de Eduardo Anzola, Nicolás Trincao y quienes habla David Rodríguez. También haciendo énfasis que llegamos a ustedes gracias a buenpan.cl, porque si te provoca un rico pan de guayaba, entonces bueno, corre a @buenpan.cl y disfruta del rico pan venezolano. Consulta al delivery más 569 3678 0163. También, porque si tienes o quieres celebrar una fecha especial, tu cumpleaños, no sé, el Día de las Madres que fue ayer, se te olvidó, bueno, rico dulce siempre es bueno, así que la gente de Tentaciones PF, síguelos en @detentacionespf, así que en Facebook e Instagram. También saludamos a la gente de Inventaco, que en esta cuarentena están ayudando a potenciar las ventas y digitalizando todo lo que tiene que ver con tu negocio. Así que disfruta de una asesoría gratis. Comunícate al más 569 3000 8112. ¿Cómo están todos el día de hoy? Buenas tardes a todos los que escuchan nuestro programa de Encuadre Deportivo por @Conectados Contigo Radio, obviamente. Saludarlos, amigos, y bueno, recordarles a todos que tienen la oportunidad, si quieren más análisis, más debate, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, que son las mismas en Instagram y Twitter como @EncuadreB, y en Facebook nos pueden buscar nuestra página, nuestro fanpage, que es @Encuadre Deportivo, ¿verdad? Sí, un gran saludo a todos, un placer de nuevo estar aquí con ustedes en esta hora dedicada al deporte. Y bueno, para estar siempre también conectados contigo, seguimos en las plataformas de Twitter, Instagram y Facebook como Conectados Contigo Radio, por WhatsApp a través del 569-8598-3924 o también por www.conectadosradio.com y nuestra app disponible en Google Play. Así estaremos hoy hablando de toda la actividad deportiva y lo que va a ocurrir o está ocurriendo alrededor del mundo con toda esa maquinaria que se quiere volver a poner en práctica en medio de lo que ocurre ahora mismo en el mundo. Por supuesto que sí, bueno, avisarle a toda nuestra audiencia que estamos tratando de tener un contacto con Manuel Lodea. Así es. Jefe de informaciones del diario Meridiano. Pero bueno, ustedes entenderán que Venezuela se ha quedado un poco rezagada en el tema de la velocidad del internet. Entonces estamos ahí realizando sus ajustes técnicos. Sí. Pero vamos a tratar de tenerlo con nosotros el día de hoy. Si no se puede, seguramente vamos a tener otra oportunidad para estar conversando y poder escuchar de primera persona lo que está sucediendo con el fútbol venezolano y todo lo que rodea también a la Vinotinto y los procesos que hemos tratado en programas anteriores. Así que mientras retomamos ese contacto, Nico, parece que la Liga Española ya está a puerta de nada, sí. Ya empezaron los entrenamientos, por ahí ya Ángel Herrera, uno de los nuestros, fue confirmado como asintomático. El PCR, que es el examen que se le hace a las personas, dio negativo, pero el de anticuerpos para saber si portas la enfermedad de forma asintomática dio positivo, entonces igual fue puesto en cuarentena. Sí, parece que no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás en el reinicio de la actividad en el fútbol. Lo mismo dice Alemania con la Bundesliga. El próximo sábado ya tienen fijado un partido. Bueno, y con miles de protocolos, como el trabajo diferenciado entre jugadores, como la comida que va a llegar desde casa, como la no celebración de goles. Y una de las cosas que más cruda se ve, que es el tema de los estadios, el tema del aforo, que por supuesto se va a jugar sin público,
Pero bajo todo ese esquema, la maquinaria de todo este negocio intenta retomar. Ya parece, como les decía anteriormente, que no habrá vuelta atrás. Y hubo ya alguna actividad. Corea del Sur retomó algunos partidos bajo todos estos estrictos protocolos. Y así parece que se va a ir dando en el resto del mundo. Creo que con esta primera experiencia va a servir de base o de ejemplo a lo que pueda ocurrir en todas las ligas que comienzan en Europa y que seguramente van a repicar también aquí en el continente. Es así, Nico. Y bueno, y toca ver un nuevo fútbol. Vamos a ver un fútbol totalmente diferente, con estadios vacíos, como tú dices, con celebraciones de jugadores diferentes a las que estamos acostumbrados. Se acabaron los abrazos por un tiempo, se acabaron esas celebraciones eufóricas con el público y con el contacto directo con otras personas. Y bueno, toca comenzar a ver un nuevo fútbol que nos tocará ver a todos por televisión y bueno, ver qué va a pasar con eso, porque también muchas de las ligas dicen que bueno, que la manera de compensar de ellos va a ser ver cómo van a hacer para abrir las transmisiones a través de televisión abierta, que se dé la posibilidad de que bueno, que la Bundesliga pueda tener algunos más juegos a través de televisión abierta y la gente que no va al estadio el domingo pueda disfrutarlo de manera gratuita en su televisión. Por supuesto, también la FIFA, a propósito de todo esto, determinó que ahora son 5 cambios los que se pueden dar en un partido. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, manifestó en Twitter su descontento ante la inconsulta propuesta en la que nadie le hizo llegar, nadie le consultó nada, según palabras del presidente de la Conmebol. Te pregunto a ti, Nico, ¿cómo ves esta medida? ¿Crees que puede ser un problema o más bien puede ser una forma de solucionar o de poder sostener la situación? Sí, lo último que has dicho es lo que creo que puede ocurrir. Es una manera de como ir sosteniendo la situación, de irla llevando a buen término, porque, bueno, llega el momento, pues ha llegado el momento de la actividad, del reinicio, y se buscan miles de fórmulas para tratar de que eso se lleve a cabo. Hemos dicho que todavía hay mucho por discutir debajo de todo esto, sobre todo ese tema del negocio, de la televisión, de las vallas, y lo que va a implicar el no ingreso de público. Es una nueva relación la que va a existir en el fútbol, pues el hecho de que no haya público en los estadios, lo que implica desde el punto de vista de la motivación para los jugadores y para todo lo que tiene que ver con el espectáculo. Y yo no lo calificaría de inicio totalmente, lo calificaría sencillamente de ensayo, a ver qué ocurre en unas 2 o 3 fechas de cada una de esas ligas que intentan retomar la fórmula. Creo que ya llegó el momento, ¿no?, de hacer una primera pausa musical. Recuerden que están escuchando Encuadre Deportivo. Enseguida regresamos con mucha más información. Y seguimos acá en Encuadre Deportivo, el deporte sin fronteras. Y aprovechamos de saludar a todos los que nos acompañan por www.conectadoscontigoradio.com y también a los que están ahí por Google Play y a los que están a través de iOS. A todos ustedes, gracias por estar en sintonía y seguir acá, lo mejor del deporte. Estamos conversando al respecto de esto de los 5 cambios. Ahora, yo he escuchado ciertas voces que reiteran que bueno, ahora antes con el VAR y ahora con esto de los 5 cambios, que lo que hacen es transformar el fútbol y la esencia del fútbol. Y te pregunto a ti, Eduardo, ¿crees que vaya a molestar, ¿no? Porque ponían el ejemplo, si en el minuto 85 te quedan los 5 cambios, entonces para perder tiempo vas a usar los 5 cambios. ¿Qué te parece a ti esa situación? Mira, David, de verdad que no lo veo como una gran transformación o que puedan sacar de lo que es la esencia del fútbol, ya que bueno, hemos hablado, ya prácticamente se estaba agregando ese 4º cambio, que obviamente se hacía en prórroga, pero bueno, ahora que tengan 5 cambios durante el tiempo reglamentario, creo que tampoco es tan manejable, porque bueno, lo decían también los jugadores y lo decían algunos técnicos, que es beneficioso para ellos, porque no todos van a regresar en su mejor forma. Muchos de estos jugadores van a estar regresando como quien habla de una pretemporada, y van a tener que jugar partidos de mucha exigencia,
y el poder gestionar o manejarse con 5 cambios es mucho mejor. Pero no haría lento un partido, Nico, si con 5 minutos, vamos a poner el escenario, minuto 85, el partido 1-0, y el otro equipo, que sabemos qué pasa, no vamos a ponernos una venda, y empieza a usar los 5 cambios, pero para gastar tiempo. No, claro. Yo creo que de alguna manera sí lo va a modificar. Desde el punto de vista de las detenciones del juego, sin duda alguna que puede generar una modificación el hecho de que no sean 3, sino 5 los cambios. Por lo que tú lo estás diciendo particularmente, o sea, partidos donde puedas desgastar un poco más porque hay mucha presión de parte del contrario. Es una estrategia que va a pegar, o sea, sin duda alguna que se va a sentir, porque al detener el partido, sin duda alguna que está generando un cambio a lo que es el movimiento normal del juego. Pero bueno, son las circunstancias a las que creo que hay que atenerse en estos momentos. No me parece descabellado, pero lo digo también, no por eso deja de ser sí una modificación en la realidad de lo que es el fútbol. Claro. Sí, bueno, mira, David, sí. Aprovechar que, bueno, por ahí también se escapó una información, bueno, de la noticia de que, bueno, que se habla de que el partido entre el Olympique de Lyon y la Juventus ya tiene fecha para la vuelta de esos cuartos, de esos octavos en Champions. Se le escapó, fue directamente al presidente del Lyon, que dijo que, bueno, que podría ser, que ya tenía planteada la fecha exacta para agosto. Mira, más exactamente es para el día 7 de agosto a puerta cerrada, el encuentro que se va a efectuar en Turín. El mismo presidente lo dijo, estaba dando unas declaraciones acerca de, bueno, de cómo de cómo les había afectado a ellos que clausuraran, obviamente que terminaran la liga, de que cómo le iba a afectar a ellos tanto al Paris Saint-Germain como al Olympique de Lyon. Y bueno, por ahí dijo, bueno, nosotros debemos hacer todo lo posible para pasar porque si no nos van a quemar, y en palabras del mismo dijo, nos van a quemar a nosotros y al Paris Saint-Germain, ya que el juego contra la Juventus está definido y se habla del 7 de agosto a puerta cerrada. Sí, sin duda. La UEFA quiere sí o sí jugar la Champions. Sí, claro, Sí. es la competición más importante. Sí, lo ha demostrado desde el comienzo. Es que sin duda alguna es como que dice la competencia y macro de ellos, pues la importancia que tiene después de una Copa del Mundo, sin duda alguna, es ese torneo y la repercusión que tiene a nivel de todos los países. Entonces ya no hay, desde el comienzo se lo manifestaron y lo han ido manifestando que quieren jugar, están buscando la fórmula y bueno, parece que ya ha llegado el momento. Ahora, Claro. bueno, por lo que avanza Eduardo, entonces estos primeros partidos se jugarían en esos estadios, porque también se manejó de jugar el resto de la competición en un solo lugar. Sí, hay muchas teorías al respecto. Por ejemplo, así lo está planteando también Alemania. Alemania está proponiendo hacer un primer ensayo en la sede de cada uno de los clubes, pero posteriormente quizás seleccionar algunos estadios donde se juegue tanto de local como de visitante. Quizás eso como para evitar y buscando quizás las zonas donde menor contagio haya en el país. O sea, son fórmulas que se están manejando y que las vamos a ir viendo a medida que transcurran la fecha. Yo creo que a mí me parece que como prueba quizás lo utilicen unas 3 fechas de manera inicial para saber cuáles son las repercusiones que va a tener de toda índole, pues, porque se trata de muchísimos aspectos que parecen sencillos, pero no lo son. La comida, los traslados, las formas como tiene incluso que manejarse cada uno de los jugadores en su accionar habitual, lo va a cambiar todo. Así que vamos a ver qué ocurre, pero es interesante porque sí, esa fórmula también la escuché como parte de lo que piensa realizar la Bundesliga desde este sábado, cuando oficialmente tendrán el primero de los partidos bajo esta modalidad. Eduardo, ¿te parece si hacemos un repaso de cuáles son las ligas que han confirmado ya, que retornarán? Bueno, Ok. la Bundesliga es la que está más próxima, ¿cierto? Cierto. Estoy leyendo acá que ya el gobierno británico le dio luz verde a la Premier. También, Para correcto. junio. Para junio, exactamente. La Liga Española también espera más o menos en esos mismos días. Lleva esa misma mes. línea, sí. Unas 2-3 semanas para retornar a la competitividad. Y la italiana pareciera que, bueno, ha dado luces, pero está todavía ahí. Hay que recordar que, bueno, Italia fue
uno de los países más golpeados Sí. por la crisis. Sin duda que del eso COVID. es lo que más tiene que ver, el hecho del duro golpe que recibieron. De hecho, en algún momento declararon haberle perdido el control a la epidemia porque quizás no se tomaron los controles iniciales y terminado siendo una tragedia a nivel nacional, y eso es lo que creo que yo está generando dudas y como más certezas con respecto a cuándo iniciar y con las medidas que no le provoquen más daño desde el punto de vista de fallecimientos y a la población. Lo adelantábamos, tú nos llegaste con esta información de que se estaban considerando ciertos partidos, entre ellos algunos equipos italianos, de que pudieron haber sido o considerados Focos, como claro. bombas epidemiológicas. Sí. Ya que ahora, bueno, saliendo un poco del deporte, hay noticias de que desde diciembre ya el virus estaba circulando en Europa. Entonces, sabemos que un partido de fútbol en un aforo donde hay 40, 50 mil personas, todos juntos. Total. Lo que implica la celebración de un gol, el contacto entre las personas. Jugadores. Y bueno, al parecer ocurrió, y lo mismo ocurrió en Inglaterra, donde finalmente no ha sido tan trágico como en otros países, pero donde el fútbol fue parte importante. No se frenó quizás la actividad en el momento y se terminaron convirtiendo en focos importantísimos de contagio. Ahora, Eduardo, más allá de todo, de lo que sabemos, de lo complicado de la situación, queremos que la competición regrese, ¿cierto? Claro ¿Sí que o no? sí. Claro Sí, que sí, obvio, todos extrañamos el fútbol, sea fin de semana, miércoles de Champions, martes de Champions, Mucho más. y cómo nos gustaría, sí, mucho más ahora que estamos en casa, todos. Exactamente, mucho más en medio de este confinamiento, ¿quién no va Claro. a desear un partido de fútbol? Sin duda que tendrá ribetes distintos, como lo venimos diciendo, por ejemplo, la celebración de un gol, el que no haya público en el estadio y en que los futbolistas no lo celebren de la manera como lo podían celebrar, va a generar un cambio importantísimo en la manera de verlo, pero ya va a ser un paso importante, ya va a ser un paso adelante. Obvio, y hasta para la misma televisión, para la televisión va a ser totalmente diferente, porque bueno, lo vimos en uno de los partidos de la UEFA antes de que lo terminaran, el del mismo Atalanta contra el Valencia, que no tenían audio de público, audio estadio, y era como, o sea, le tocaba al locutor y al narrador, al comentarista, intervenir más, ponerle más efusividad a todos los comentarios, porque bueno, la gente en verdad era como, no se sentía ese ambiente natural de un partido de cualquier otro día. Sí, tenemos que irnos a un corte, pero por ahí me adelantaron de que Eduardo está rezando que los partidos no sean a la misma hora de la novela. Sí, así me dijeron. Eso me adelantaron. Ya es un secreto a voces, entonces. Será verdad. Ya es un secreto que se ha corrido. Bueno, es que había que retomar algo que hacer en esta pandemia. Vamos a música y ya volvemos a la pausa. Y seguimos acá en Encuadre Deportivo, el deporte sin fronteras, invitándolos a todos ustedes a que, bueno, continuemos con la conversación en las redes sociales como @encuadrebe, así tanto en Instagram, en Twitter y Encuadre Deportivo también en Facebook. Bueno, conversamos al respecto de lo que era el fútbol, cómo lo vamos a vivir ahora en esta especie de nueva normalidad y que hay que adaptarnos, nos guste o no nos guste, pero me quedaba con ese comentario que hacían ustedes de que queremos, ¿no? que el fútbol vuelva. Uh-huh. Qué bien le haría a la gente que está en casa poder tener otro tipo de distracción adicional a lo que ya hemos venido haciendo. Sí, no, quería poner un ejemplo de lo que puede significar jugar a puerta cerrada. En el año 90, recién comenzando, aún como pasante, la selección de Venezuela fue invitada a España, aparentemente iba a enfrentar al Real Madrid, pero terminó enfrentando al Real Madrid B, y por alguna circunstancia el partido se terminó jugando a puerta cerrada. Recuerdo que anotó un gol Carlos Domínguez, le terminó ganando Venezuela a ese Real Madrid B, pero qué diferencia, ¿no? Qué tremendo el hecho de que un estadio esté vacío, no es una situación común, es una situación bien distinta a lo habitual, al grito, al acercamiento que puede haber entre los futbolistas y el público, a lo que puede implicar el rival. O sea, es bien complicado el hecho de estar. Recuerdo aquel partido y habían como unas 60, 70 personas en definitiva, entre personal técnico,
jugadores y la gente que tenía que ver con el mantenimiento del estadio. Así que vamos a ver, claro, a través de la televisión indudablemente no va a ser lo mismo, pero sí vamos a ver un espectáculo totalmente diferente. Sí, y mira, yo recuerdo también, ahora que das ese ejemplo, en la Champions, el partido que recuerdo que fue a puerta cerrada, ahora no recuerdo el motivo, pero sé que fue entre el Real Madrid, de los Galácticos, estaba Ronaldo, Zidane, contra la Roma. Y eso fue, me parece que fue, no recuerdo si fue en el Bernabéu o si fue en el Olímpico. En el Olímpico. Y recuerdo que ese fue el primer partido que pude ver a puerta cerrada. Que bueno, han existido otros casos, sobre todo por el tema de cuando las aficiones pierden un poco el control, ¿no? Claro, lo dijimos, lo de Heysel, después del año 85, 5 temporadas consecutivas estuvo en Liverpool, eran 10, pero se le terminó rebajando la pena solo 5 años, estuvieron suspendidos después de esa lamentable tragedia con 39 aficionados fallecidos, después de que los hooligans del Liverpool se fueron encima de la barra de la Juventus, una final que se terminó tristemente jugando después de un espectáculo tan dantesco como el que tuvo que verse, un gol de Michel Platini de tiro penal, pero que en definitiva marcó la historia del fútbol y de la violencia, ¿no? Con este tema de las barras bravas y el fútbol inglés, que es una situación rara la que existe. Uno ve el fútbol de Inglaterra y ve a los aficionados a un paso de los jugadores, no hay barras ni hay cercados como existen, por ejemplo, en Argentina, sí, donde es imposible saltar al terreno de juego, pero sin embargo, sus aficionados, cuando salen al exterior, el comportamiento históricamente ha dejado mucho que desear, ¿no? Con este tema de las barras bravas. Pero bueno, una situación como la que comentábamos ahora, que no se va a ver durante un buen tiempo, como es la relación entre el público y los futbolistas. Pero que aprendieron, ¿eh? Seguro, aprendieron y bastante. Y ahora uno ve esos partidos en la Premier y uno no se imagina a veces. Yo había escuchado un poco, pero no había tenido conocimiento con este hecho que está muy cerca de cumplir, de darse ese aniversario, triste aniversario, fue el 29 de mayo. De 29 de mayo, sí. Estamos en este mes. Y uno no se imagina, la gente no se imagina de repente que el pasado oscuro que tiene el tema de la afición inglesa, lo llamado hooligans. Que no es solo hooligans, sí, ¿no? Sino que era todos los equipos tenían este tipo de barras. De barras, sí, se enfrentaban internamente y se enfrentaban cuando salían. Sí. Con la selección. Entonces fue un tema. Y creo que las medidas que tomaron les dio una lección que, bueno, hoy por hoy se sigue viendo. Los platos rotos no los terminaron pagando solamente los aficionados, sino los equipos involucrados. Sí, claro, muchos de los equipos con esas grandes multas que el Liverpool tuvo que... una de las sanciones más graves que históricamente se le ha aplicado a equipos de fútbol alguno, como fue no participar en las competiciones europeas por este trágico incidente que, como les digo, incluso fue una situación bien compleja, porque para evitar una tragedia mayor se jugó al fútbol. Y se jugó al fútbol, todavía incluso habían aficionados fallecidos dentro del estadio Heysel de Bruselas, y se terminó jugando para evitar que todo esto se propagara y que los aficionados ingleses, que ya venían de alguna manera preparados para causar daño, porque se dice que en toda la ciudad habían habido problemas, habían roto algunos de los sitios donde habían visitado, y que bueno, terminó con este triste colofón de 39 aficionados fallecidos, la mayoría de ellos del equipo de la Juventus de Turín. En ese momento, uno de los equipos más laureados de Europa, porque venía Italia de ganar la Copa del Mundo del año de 1982, y bueno, tenía entre sus filas a un grupo importantísimo de jugadores, además de la suma de uno de los grandes genios que ha tenido el fútbol mundial, como es el francés Michel Platini. Que a postra es el que está convirtiendo el penalti, el único gol, el único tanto del partido. Por supuesto. Pero bueno, haciendo el símil, parece que no hemos aprendido mucho, al menos en esta parte del continente. No. Porque si tú recordarás, la antepasada final de Libertadores, vimos los trágicos entre River Boca sucesos. Y el premio fue, bueno, vamos a jugarlo a España. Sí. O sea, no, y lamentablemente un país que tenemos muy cerca, que es Argentina, ha llevado la manija de estos hechos lamentables. De hecho, ellos se han visto con jornadas suspendidas, incluso por el tema
de la violencia porque ha llegado un momento en que se hace incontrolable. Incontrolable creo porque después que dejes ingresar a los fanáticos al estadio, no puedes hacer nada. O sea, yo creo que todas estas medidas se deben tomar antes de que tú bueno, tengas Nico, una fecha de 40 o 50. Y recordar que en Argentina se juega sin público visitante, todos los estadios, fecha, jornada, sí. No hay público visitante, y bueno, y también la ingesta de alcohol está prohibida, hay diferentes medidas que se han tomado, bueno, no se puede pasar con bandera, los tambores que son parte fundamental los revisan, hay medidas muy estrictas en el fútbol argentino para esto. Sí, todo esto como parte de lo que venimos hablando, de una situación que se ha venido recrudeciendo y que bueno, ha terminado siendo inmanejable, porque bueno, no es una mentira que el fútbol es una manera de drenar también muchas de las situaciones o de lo que te pasa en la vida cotidiana, pero que sin duda cuando se convierte en exceso ya pierde todo el sentido inicial. Vamos con una nueva pausa, ¿no? Una nueva pausa musical. Enseguida Eduardo Anzola, David Rodríguez y Nicolás Trincado regresan con ustedes para seguir con esta parte de Encuadre Deportivo. Y estamos acá en Encuadre Deportivo, ya para el último bloque del espacio, recordándoles a todos que este y todos los programas de nuestra radio están arriba en la plataforma de YouTube y en Spotify. Para que, bueno, si se lo perdieron, ahí vayan, ingresen y tendrán toda la programación que se viene transmitiendo día a día, de lunes a viernes, empezando a las 12 con el vino tinto, hasta las 6 de la tarde. Estamos acá conversando y ahora, bueno, hablamos de fútbol en los demás espacios. Ahora queremos conversar e irnos al otro deporte, al diamante, al béisbol. Y es que la cadena de deportes de ESPN se tomó el atrevimiento, o bueno, la tarea, ¿no?, de consultar en sus redes sociales a los diferentes fanáticos y confeccionar el equipo latino del siglo XXI. Se los repaso rápidamente para que sepan cuáles son. Iván Rodríguez en la receptoría, Miguel Cabrera, José Altuve, Alex Rodríguez, Miguel Tejada, Manny Ramírez, ya esto en los jardines, Manny Ramírez, Carlos Beltrán, Vladimir Guerrero, bateador designado, David Ortiz, lanzador derecho, Pedro Martínez, lanzador zurdo, el venezolano Johan Santana, relevista Mariano Rivera y el manager, el también de La Guaira, de los Tiburones de La Guaira, Osvaldo. ¿Y por qué? ¿Por qué tenía que aclararlo de los Tiburones de La Guaira? Porque hablando de liga, compañero. Quédese tranquilo, Nicolás. Quédese tranquilo. A ver, ¿qué venezolano hay acá del Caracas? Ninguno. Bueno. Gracias, ¿no? No vamos a comenzar con eso. Pero ¿quién ha tenido más campeonatos en el nivel venezolano? Pero se olvidaron de uno de los más grandes y posibles Salón de la Fama, que bueno, obviamente es Omar Vizquel, que no sé cómo no está ahí, y ganó Miguel Tejada sobre él. Cierto. No queremos poner en duda la credibilidad de lo que estamos viendo, pero que sin duda hay criterios y jugadores que están al margen. Interesante, sí, bueno, que hay venezolanos, hay 3, 4 venezolanos sumando como manager a Osvaldo Guillén, pero sin duda alguna que, como toda votación, deja margen a los distintos criterios, ¿no, Eduardo? Claro, sí, no, bueno, hablar que, bueno, por lo menos, como tú decías, Nico, Miguel Cabrera terminó por encima de un tal Albert Pujol, José Altuve también sobre Robinson Cano. Estamos hablando de grandes figuras. Claro, aquí lo toman como del siglo XXI y bueno, creo que por eso no sale Omar Vizquel. Estamos hablando nada más de este siglo XXI, por eso es que es todo estrella del siglo XXI. Sí, bueno, pero a ver, también contextualizar, fue una es una votación que se hizo a todo nivel de las plataformas, de las redes sociales de la cadena de ESPN, y bueno, votó mucha gente, mucho tiene que ver también con la densidad de población, la gran cantidad de fanáticos por sobre otros, y evidentemente salen nombres, ¿no? Aquí solamente tenemos los resultados de los que salieron primero, y aquellos que salieron segundo, pero estamos seguros que la lista es mucho más amplia. Ahora, sí, Miguel Cabrera, Albert Pujols es perfectamente comparable, ¿no? Claro. Sí,
Ahora, por ejemplo, si me dices también esto tiene que ver con la actualidad de los jugadores. Por ejemplo, de José Altuve sobre Robinson Cano, bueno, Altuve tiene, más allá de los astros y de todo lo que ha envuelto al equipo, indudablemente José Altuve es hoy por hoy uno de los mejores de las grandes ligas. Sin duda. Entonces, Robinson Cano ya está prácticamente en el ocaso de su carrera, sí, claro. Pero y bueno, en la tercera base interesante, porque está Alex Rodríguez. Sí, lo mismo te iba a decir yo. Consideraron a Alex Rodríguez en esa tercera base por encima de que, bueno, siempre fue shortstop y digamos que uno de sus mejores años, sus mejores temporadas las hizo en el shortstop de los Marlins. Disculpa, de Seattle, de los Marineros de Seattle. Sí, hay que recordar que, bueno, Alex Rodríguez pasó por Seattle, Texas y los Yankees. Texas y luego terminó su carrera con los Yankees de Nueva York. Todos sabemos que terminó su carrera un poco ahí detrás de cortinas. No tuvo un retiro que tal vez todo jugador quisiera. Sí, para lo que fue su trayectoria no lo tuvo, indudablemente. Pero yo considero que sus mejores años, sobre todo en esos MVP que gana con los Yankees, se dan en la tercera base, ¿no? Teniendo compañero en el shortstop a Derek Jeter, llega Alex Rodríguez a un equipo que ya él sabía que esa iba a ser su posición y no lo hizo tan mal, me parece. Sí, bueno, es que es cuestionable porque, bueno, obviamente su fama se la gana en los Marineros de Seattle a punta de jonrones, no tanto en una posición, no era tan buen shortstop como se decía. Por algo no le gana la posición a un Derek Jeter. Por eso cuando llega a Texas también se da el cambio, porque bueno, confiaban mucho en su bate, pero no estaban tan seguros con ese guante en el shortstop. Sí, por supuesto. Y bueno, en cuanto a los lanzadores, sí, Pedro Martínez, yo creo que indudablemente... Sí, ahí no hay mucho que ver. En la historia de los Red Sox y la forma, porque además Pedro Martínez era ese tipo de jugador que te gusta ver. Es un jugador que va... Se le ve que juega con pasión, que deja todo en el partido y no muchos jugadores te demuestran eso. Sí, no te transmiten. Quizás hay algunos jugadores de muy alta talla o de gran nivel que han pasado, pero a lo mejor no te transmiten lo que tú estás diciendo, pues. Quizás con sus gestos, con su actitud, además de con su efectividad, sin duda. Sí, por supuesto. Y lo hemos visto. Hay jugadores que de repente... son muy buenos, están en el elite, pero pasa en todos los deportes, ojo, parece que no se les ve como esa intensidad de ir, de chocar, de buscar, de intentar, no importa si me están sobrepasando, pero yo igual voy contra la marea, y Pedro Martínez tenía eso. Bueno, como lanzador zurdo, Johan Santana, pero wow, le sacó bastante diferencia al segundo, en este caso fue Gio González. Y un Santana que sí, fue doblemente ganador del Cy Young en Minnesota. Las lesiones no le permitieron tener una carrera sin duda más larga. Claro. Demasiadas interrupciones. Y claro, ya las lesiones mermaron. Además, dice que tenía un mejor cambio de lo que yo desde que veo béisbol he visto. Un lanzamiento sin duda que era muy, muy difícil de batear. Pero sí, nos quedaremos con ese Santana de Minnesota. Ya en los Mets, bueno, vimos la declive de su carrera con las lesiones. Pero sin duda uno de los mejores peloteros que ha tenido, que ha dado Venezuela. Uh-huh. Correcto. Cuando habla de Mariano Rivera, por supuesto. Cuando ves la forma de los Yankees. Sí, no, ahora... yo creo que es el mejor cerrador. Bueno, y ahí en esa lista, quien queda segundo... el Kid Rodríguez, David, de los Tiburones de La Guaira. Mira tú. Bueno, ahí está, bueno, para que no te quejes. La Guaira, mira. No, sí, Mariano Rivera, obvio, indudablemente. El único jugador que hasta el momento ha entrado de forma unánime al Salón de la Fama. Algo que solo él ha sido el primero, ni siquiera Jeter se quedó a un voto, solo un voto de poder estar como parte del de salón. Forma unánime.
Pero sí, Mariano Rivera, por lo que representa, por esa recta cortada, por cómo fue en postemporada, por los anillos que alcanzó, por la efectividad, por los números. Mariano Rivera sin duda está como uno de los mejores, o cuidado, si no el mejor relevista y cerrador en la historia del béisbol. Mira, David, aprovechando acá, quería ver, o sea, imaginémonos este equipo jugando todos estos que quedaron primero contra una selección Estados Unidos. Yo creo que ahí hay muy buenos, o sea, se daría la talla ahí contra una posible selección Estados Unidos, ¿no? Seguro, yo creo que sí, yo creo que no habría duda, ¿no? Hay Sí, calidad puesto por puesto. y hay calidad, exactamente, hay calidad ahí en cada una de las posiciones mencionadas. Y bueno, mención sin duda aparte para Osvaldo Guillén, ¿no? Cuando se habla de carisma, cuando se habla de manallar como con las cosas que uno quiere ver, con su forma de actuar, incluso hasta en su forma de reclamar alguna jugada polémica, sin duda alguna que aparece la figura ahí de Osvaldo Guillén, y sin duda tenemos que seguir mencionando al equipo que queda cerca de Caracas. A lo más lindo, más bien al revés, el equipo que queda cerca de La Guaira. Está bien, está bien. El equipo que nunca gana, pues podemos decirlo así también, Nico. Bueno, sí. Ya volveremos, pero vamos dando un respiro. Démosle su crédito por el número de jugadores que tiene. No me quisiera despedir cambiando rotundamente otra vez de tema. Y es que a los 78 años de edad, si mal no recuerdo, falleció Perico León, Eduardo y David, uno de los grandes futbolistas que ha tenido la historia de Perú. Estuvo participando en 2 Copas del Mundo y lo recordamos junto a Cueto, Blitas, junto a toda esa serie de figuras de aquel Mundial de Argentina 78 y que algunos tuvieron actuación todavía en el Mundial de España 82. Pero para que ustedes se den una idea de qué calidad de futbolista era, en su momento Pelé dijo, si Perico León hubiese nacido en Brasil, quizás no fuera yo hoy el rey. Imagínate tú. De los grandes, de hecho pasó por Venezuela, estuvo jugando en Venezuela. Recuerden que ustedes que el fútbol venezolano en la época de los 60 y 70 era un fútbol netamente de colonias, con 5 o 6 futbolistas en cada formación del Deportivo Italia o del Deportivo Portugués, que eran extranjeros, por eso se llamaba realmente el fútbol de colonia, y por esos equipos también pasó Perico León, que bueno, por una deficiencia renal, si mal no tengo entendido, falleció, pero sin duda alguna que deja un rastro importante en lo que es la historia del fútbol peruano y quizás a nivel mundial. Y bueno, y decir que muchos de los peruanos que no tenían conocimiento porque bueno, nunca lo vieron jugar. Yo creo que cuando estuve en Perú y lograron la clasificación, muchos decían que no recordaban parte de esa selección que clasificó al 82, menos a la del 79, que muchos no habían visto, el 78, digo, nadie había visto, muchos de esos habían visto esas generaciones y que no tenían un referente en Perú de esa manera. Sí, ¿no? El hombre. Un equipo genial aquel, sobre todo el del 78, realmente era un equipo muy, pero que muy talentoso. Figuras como Cueto, Cubilla, el arquero Quiroga, muy polémico en el año 78 cuando Argentina le gana a Perú 6-1, donde dicen que se había vendido, se generó toda una polémica alrededor de ese partido, pero toda una serie de futbolistas que la historia los tiene que recordar por su talento, porque no fueron de los habituales, sino con muchísimo talento. Y bueno, Perico León es uno de esos que deja de existir, pero quedará su huella marcada en la historia del fútbol peruano. Es así. Por supuesto. Sí, como otros tantos, no sé, por ejemplo, ahora el caso de Pablo Guerrero, que a mí me parece un jugador increíble. Sin duda. Y que bueno, en Europa tal vez no tuvo un andar así de estrella, ¿no? Pero ahí en el Internacional de Porto Alegre demuestra, y con la selección peruana, bueno, Venezuela puede hablar mucho de eso. Sencillamente es capaz de echársela encima. O sea, la diferencia quizás no se ve a Pablo Guerrero como puede verse a Maradona, porque Perú no ha ganado un campeonato del mundo. Claro. Pero sencillamente ha tenido la virtud de echarse el equipo al hombro, como lo hizo Diego Armando Maradona en 1986 con Argentina, que todo su radio de acción, todo el equipo giraba en torno a él. Si bien es cierto que tuvo muchas figuras a su lado, Maradona tuvo esa gran virtud de tomarse para sí a la selección argentina y llevarla finalmente a levantar la Copa del Mundo.
ese mismo caso es el de Paolo Guerrero. Lo que pasa es que Perú tendría que dar ese gran golpe para que se viera de esa forma a la figura de este talentosísimo jugador. Claro, claro. Una cosa tiene que ir acompañada con otra. Por supuesto, con los logros. Un jugador de este tipo tiene que también tener a gente que lo potencie. Por supuesto. Y que él también pueda potenciar. Y sí. Así los jugadores y podamos ver esos equipos, pero igual no, Perú clasificó claro, al Mundial pasado a pesar, contra todo pronóstico. A pesar de no ser ese el caso de Perú, ese que tú estás mencionando. Yo creo que ahí ha tenido yo creo que uno de los timoneles y directores técnicos más importantes que hemos visto en los últimos tiempos en el continente es Gareca. Y la demostración... Oye, Nico, y también rápidamente recordar que bueno, que Perú ha sido a nivel federativo, a nivel selección, es complicado, porque bueno, el mismo Pizarro, que sí tuvo una carrera más renombrada en Europa, renunció a la selección rápidamente. El loco, el que llamaba el loco que juega en la Fiorentina, también renunciaron a la selección. Muchas de las grandes figuras, Solano también se renunció, y bueno, fue complicado todo ese andar de Perú para llegar ahora a esta selección que bueno, que ya está consolidada. Sí, y que como yo decía, tiene uno de los grandes estrategas, como es Ricardo Gareca, que le ha dado quizás más fuerza y vigor a cada una de las actuaciones de este conjunto. ¿Nos vamos? Nos tenemos que ir, pero antes recomendarles o anunciarles a ustedes que llegamos gracias a Invertir en Chile, porque si estás enredado con la declaración de renta, Invertir en Chile te pueden ayudar a solucionar tus problemas. Evita multa y contáctalos al más 569-6434-6579. También porque si quieres deliciosos pequeños y pastelitos con full queso, bueno, busca a la gente de @friticosgourmetcl. Lo sabes, así están en Instagram. O pide el delivery más 569-7125-3447. Y si de comida venezolana se trata, también la gente de Pana Food, que tienen de todo. Además tienen para llevar o también la tienen congelada, así de todas formas. Síguelos, @panafood.cl o pide el delivery más 569-4670-550-61. Nos despedimos y agradeciendo a la producción de este espacio, Jessica Thompson, y a los controles, a nuestra amiga, la bellísima Maylin Naveda, en los controles, en la producción, en la dirección, en todo. Con la compañía de Eduardo Anzola, Nicolás Trincao y quienes habla David Rodríguez, invitándolos a que bueno, se cuiden, quédense en casa y que tengan una feliz semana. Chau.